Buenos días. Estoy encantada de estar aquí, no puedo disimularlo. Muchas gracias al Museo del Prado por haber contado conmigo en esta ocasión para la presentación de este encuentro. Muchas gracias al Departamento de Educación en especial. Ahí tengo, como han dicho, antiguos compañeros de trabajo, de estudios. Espero que sigan siéndolo después de lo que voy a decir. Es una broma. Bueno, es quitarle un poco de fuego porque la verdad es que estar aquí impresiona bastante, ¿no? Ante todos ustedes, el profesorado, a quien va destinado este encuentro, que dentro del mundo de los museos, que es desde el punto de vista del que yo voy a hablar, porque es el que realmente manejo y conozco, están considerados un público un tanto difícil en cuanto a que es un público muy crítico, bueno, que normalmente está acostumbrado a estar aquí, es decir, a estar impartiendo ellos la clase, la docencia, las explicaciones, digamos, y hoy, de alguna forma o en otras ocasiones, los papeles se invierten, como vamos a ver en el caso también del museo y la escuela y los centros educativos. Agradecerles, por supuesto, también a todos su presencia, el haber estado hoy aquí fuera de sus jornadas de trabajo habituales, de su horario, para que luego digan, ¿no? Ya haya comentarios por ahí contra los profesores, a veces, yo creo que son muy injustas. Y en este encuentro que espero que cumpla sus expectativas, espero que sea así. Cuando comencé a preparar la charla, pues la verdad es que me hice mucho lío al principio porque tenía muchas cosas que decir y un tiempo un tanto limitado, ¿no? Y es mucha, pues como ha comentado Esther a través de mi currículum, la experiencia que yo he tenido en este campo, muchos los estudios, los trabajos de investigación que se han llevado a cabo, yo sola o en conjunción con otras personas, y la verdad es que las ideas se me agolpaban un tanto, ¿no? Aparte que hay muchísima bibliografía, muchísimos estudios hechos desde la universidad, trabajos en tesis doctorales, trabajos de investigación, y eso ya está publicado, está ahí en la bibliografía y no iba a redundar sobre algo que más o menos puede ser consultado, ¿no? A través de manuales o de lo que sea. De manera que después de darle muchas vueltas pensé que lo mejor era hablar de lo importante que somos nosotros mismos, ¿no? Hablar de la importancia de lo que hacemos, sobre todo. Hablar de lo importante que es la educación, de lo importante que es formar a generaciones que en un periodo breve de tiempo seguramente nos sustituirán en nuestros puestos de trabajo, en los puestos en la sociedad, y el valor que todo esto tiene. Ponerlo en relevancia, hacer una especie de reflexión conjunta aquí, que es para lo que es, con el motivo con el que se hace el encuentro, y poner en relieve todo eso y ponerlo de alguna forma en relevancia de una forma pública y manifiesta. Mi enfoque, como les comento, va a ser desde el punto de vista del museo, que es desde donde yo he trabajado, aunque siempre en colaboración, por supuesto, en esa apuesta común que se realiza con el profesorado, siempre destinado a este público escolar. Entenderemos por público escolar, durante la charla, cualquier nivel educativo, cualquier edad, centros públicos, privados, concertados, es decir, todo lo que el espectro, digamos, que abarca la formación en estos campos, ¿no? De lo que normalmente se conoce como enseñanza reglada. Y no hay prácticamente charlas sobre museos en la que no se comience o en algún momento se mencione la definición de lo que es un museo, que parece muy obvio, pero yo creo que conviene de alguna forma siempre recalcarla. Normalmente la definición más implantada a nivel internacional es la que da un organismo internacional que se llama ICOM, el Organismo Internacional de Museos. Tiene una estructura bastante compleja, dividida en muchas secciones, una de ellas es la de educación, y es el organismo que da una serie de pautas, digamos, de funcionamiento, entre ellas también el Código Deontológico Profesional que rige a los profesionales de museos, y es normalmente cuando se habla de definición se utiliza la suya. ICOM nos dice: un museo es una institución permanente sin fines de lucro al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. De manera que vemos que la palabra educación aparece ya intrínsecamente ligada a las funciones del museo y va a ser uno de sus fines primordiales. También menciona la palabra recreo, que no es la hora del bocata, no nos referimos a eso en el mundo del museo, pero sí también tenemos recreo. Lo veremos un poco más adelante a qué se refiere esto. Claro que si le preguntas a un niño qué entiende por un museo, seguramente nos va a decir que museo es ese extraño lugar donde, para hablarte de la prehistoria y de sus costumbres y de cómo vivía la gente en aquel tiempo, te visten de troglodita. Porque con los niños pues dan mucho juego los museos, la verdad. El origen de algunos museos fue precisamente el de la existencia de colecciones creadas con fines exclusivamente docentes, como material pedagógico para la enseñanza o la impartición de clases de diversas disciplinas. En especial, por ejemplo, las colecciones de carácter artístico
que han dado luego, han generado las colecciones de reproducciones artísticas, los famosos vaciados, por ejemplo, de yeso, que se hacían de esculturas clásicas, que servían como modelo o como fuente de inspiración para los artistas, pero también en el campo de las colecciones de carácter técnico, científico, se daban estos casos, ¿no? Como las colecciones conservadas en algunos institutos de investigación y especialmente en las facultades universitarias. Desde colecciones antiguas, muy antiguas, se remontan, por ejemplo, al siglo XVIII, de cera policromada para dar clases de anatomía humana, a animales naturalizados para las clases de zoología o a ejemplares de rocas, fósiles o minerales para las clases de geología, por poner algunos ejemplos. Y prácticamente no habrá disciplina, asignatura o materia que no tenga colecciones o museos que se puedan visitar y que se puedan conocer en relación con las materias que se imparten en clase. Unas colecciones se crearon ex professo, otras con estos fines educativos, otras se han convertido por su antigüedad y pasado en piezas de museo. Estos elementos que en su momento sirvieron para la docencia y que luego se han visto superados por una tecnología más avanzada y han pasado a formar parte de estas colecciones históricas. Pero vemos cómo esta imbricación, ¿no?, que se da entre los museos, las colecciones y la educación está permanente desde sus orígenes. Que el museo ha estado ligado desde siempre a la educación parece que está claro y en ello se han venido trabajando hasta llegar incluso a crear departamentos específicamente dedicados a ello, para este fin. Sin embargo, no son pocos los autores que señalan que la necesidad de incrementar las cifras de visitantes en los museos fue lo que llevó realmente a algunos, por lo menos, o en algunos casos bastante señalados, a crear los departamentos educativos o departamentos de educación y acción cultural, como se han venido llamando tradicionalmente. Esto ya hace más de 20 años que se crearon los primeros. Y esto, dicho así, puede parecer demasiado frío o calculado, ¿no?, como un supuesto interés ahí soterrado, pero en buena parte es así, o fue así en algunos casos al menos, o en su origen. Porque los museos generalmente se financian con fondos públicos, es dinero público el que se inyecta, digamos, en estas instituciones, sea de la titularidad que sea, bien porque son museos que dependen directamente de alguna de las administraciones públicas, bien porque en el caso de algunos privados reciben ayudas o subvenciones, y el museo no es algo ajeno al tema o de las estadísticas, de los datos y de los presupuestos. De manera que las cifras de visitantes, como ven aquí, van a ser uno de los indicadores más importantes para señalar el éxito o el fracaso, medir el éxito o el fracaso de cualquier tipo de actividad, especialmente remarcable en el caso, por ejemplo, de las exposiciones temporales. Claro que las cifras así, en bruto, digamos, no dejan de ser meras cantidades, meros datos que requieren muchas veces un análisis posterior. Y es de lo que se trata, ¿no?, que la cifra en sí luego nos permita conocer qué ha pasado realmente detrás de ese supuesto éxito o fracaso de cualquiera de las actividades que programa el museo. ¿A quién le interesan las cifras? Pues fundamentalmente al propio personal del museo, porque le sirve para evaluar en buena parte si realmente algo ha tenido este éxito o no. También a sus gestores, ¿no?, a muchos cargos políticos, porque eso permite también modificar o implantar un tipo de políticas públicas u otras. Y especialmente también los medios de comunicación tienen una especial atracción por este tema de las cifras de visitantes, hasta el punto que muchas noticias solo tienen que ver con ellas. Y desde luego, si algo incrementa las cifras de visitantes en un museo son los grupos. Y dentro de los grupos, los escolares suelen ser uno de los más numerosos, del público más numeroso. Entendiendo por público escolar, como he dicho antes, de cualquier nivel, etapa educativa, desde infantil a niveles de bachillerato, los niveles superiores de los que podamos hablar. Los escolares son dentro de los estudios de público que se realizan habitualmente en lo que se llama un público cautivo, es decir, un público que no viene de forma voluntaria o que viene de alguna forma forzado porque se lo dicen, por decirlo de alguna forma. No quiere decir, eso digo desde el punto de vista de los estudios de público y desde el museo, digamos, no quiere decir que desde la enseñanza, desde los centros educativos, se obligue sistemáticamente a asistir a este tipo de actividades que normalmente están programadas dentro del horario lectivo, pero donde se deja un margen de acción si no se quiere visitar el museo o participar de esa actividad que se programa, aunque evidentemente son muy recomendables, ¿no?, su asistencia. En un principio yo recuerdo cuando empecé en este sector y en los departamentos de educación en los que he venido trabajando, la visita al museo desde los centros educativos se programaba muchas veces como una especie de excursión, ¿no?, como una forma de salir de clase también, de romper un poco la rutina, y muchas veces no tenía mucho sentido lo que se realizaba, ¿no?, ni desde el punto de vista educativo, ni desde el punto de vista tanto del centro como del propio museo. Esto yo creo que ha ido cambiando
Y realmente lo que ha ofrecido el museo en los últimos años, y así lo han captado también el profesorado, en general toda la comunidad educativa, es que el museo abre realmente un abanico de posibilidades, ¿no? Todo un universo de actividad y de puesta en relieve de las colecciones. Y así, viendo que uno de los fines fundamentales del museo es la educación, se han ido desarrollando en esta área de la educación departamentos incluso exclusivamente dedicados a ello. Departamentos que pertenecen ya a la estructura organizativa y que están dentro de la jerarquía, digamos, del organigrama del propio museo, con un personal cualificado a su cargo y donde se realizan y se diseñan actividades específicamente educativas o pedagógicas. O sea, no solamente con fines divulgativos, como se venía haciendo normalmente, sino como una actividad programada dentro de los programas curriculares, es decir, de lo que los chicos y chicas ven en clase, de acuerdo con sus diferentes niveles, edades y capacidades, y que están desarrollados dentro de la enseñanza reglada, de manera que se convierte en una especie, al menos, de complemento, ¿no?, de la educación y de lo que se está viendo en las aulas. A diferencia de la escuela, del colegio, del instituto, en el museo no hay exámenes, no hay evaluaciones, no hay controles y el museo no tiene implantados esos rígidos, vamos a decir, programas, ni está sometido a leyes orgánicas de educación, ni tiene que soportar los resultados de los informes PISA, al menos directamente, y ni luchar contra temas como el fracaso o el absentismo escolar, ¿no?, contra el que os tenéis que enfrentar o se tienen ustedes que enfrentar día a día en su quehacer diario en las aulas. Así, el museo se suele presentar como algo mucho más dinámico, o al menos lo pretende en sus enfoques, y en el tipo de actividades que puede realizar. Y por eso hablamos aquí de recreo, que suelen tener un carácter un tanto más lúdico, ¿no?, más ligado quizá al ocio y al entretenimiento, de manera que se ve como algo un poco más de expansión que lo que es el aula o la impartición de las clases rígidas con unas materias que estás obligado a dar dentro de tu programa docente, que te marca además la legislación y todos los programas que hay establecidos para ello. El museo se convierte entonces incluso en algunos casos, y en algunos casos hay, sobre todo a nivel de museos europeos, hay ejemplos muy importantes y muy bonitos, se han convertido incluso en una especie de laboratorio, ¿no?, de unidades experimentales, donde se busca incluso ser una avanzadilla a lo que a la educación reglada no le está permitido hacer. O se complicaría bastante o incluso te podrías buscar un lío si en algunos casos te sales un poco del marco establecido. El museo se presenta entonces más bien como una experiencia, porque también la visita tiene mucho de experiencia y de vivencia propia y cada uno la va a vivir y la va a sentir de una determinada manera. Así, al mismo tiempo, gracias a estos avances y gracias a este avance sobre todo en el concepto de lo que era la visita y a qué veníamos al museo, y al mismo tiempo el museo qué tenía que ofrecer realmente, a los profesores, el museo también se ha ido un poco desligando de esa imagen un tanto casposa, que muchas veces, no sé si es la palabra, pero muchas veces no se asimilaba, ¿no?, de sitio rollo, no, esto es un rollo, ya tenéis las cosas. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar, que compañeros que yo tenía de otras disciplinas me decían: ¿pero qué haces en el museo, María José, si ahí ya lo tenéis todo colocado? Cuando llegas ahí, o sea, y cuando yo les explicaba que había, pues es que hay oficinas, yo estoy en la oficina, pero ¿cómo en la oficina? Pero yo, o sea, se imaginaban que el museo eran eso, las salas, con unas vitrinas, con unas cosas colocadas, y decían, bueno, y claro, yo les decía, bueno, es que se hace inventarios, catalogación, hay unos programas de conservación preventiva, hay préstamos de obras, se montan exposiciones, se montan todas las actividades didácticas, pedagógicas, se atiende al público que viene pues, en visita individual, en visita en grupo, se hacen visitas guiadas, o sea, realmente es mucho más complejo y se trabaja mucho más de lo que puede parecer, ¿no? Claro que el museo, a pesar de ser todo esto, que yo creo que es, porque siempre hablo mucha pasión con ellos, ¿no? Seguramente mucha gente no estará de acuerdo, pero bueno, yo lo veo así, o espero que un día llegue a ser esto al menos, el museo nunca debe perder la perspectiva de lo que es, ¿no?, que es una especie de centro de la memoria y lugar de conocimiento, de manera que las actividades que se organicen tampoco pueden caer, como han caído en algunas ocasiones, en convertir el museo en una especie de parque de atracciones. La banalización no debe llegar nunca, por eso mantener unas cuotas mínimas de calidad y de, incluso podemos decir, excelencia, es una palabra que a mí no me gusta mucho, pero bueno, creo que nunca se debe perder esa perspectiva, ¿no? Se ríen. Bueno. El museo, en este sentido, y respecto a lo que es la experiencia de la visita, cuenta con una gran ventaja, creo yo, que tiene el atractivo de ser muy visual, ¿no? Tiene más presencia seguramente lo visual que lo textual, a diferencia
por ejemplo, de las clases que impartís o que imparten ustedes normalmente, donde pues, siempre tiene, como hasta ahora, en la enseñanza habitual, digamos, o tradicional, siempre tenía mucha presencia el libro de texto, el texto, ¿no? De hecho, se llaman así libro de texto, se venían llamando así, ¿no? Mientras que el museo sí que juega un poco con el poder de la imagen. Y en ese sentido, yo creo que tiene mucha atracción, sobre todo para el público del que estamos hablando, ¿no? De edades jóvenes, niños, que se sienten muy atraídos en general o pueden sentirse atraídos por estas piezas porque su cultura es mucho más visual seguramente que la nuestra, ¿no? La que hemos venido teniendo nosotros en la enseñanza tradicional. El museo de alguna forma vende imagen, aunque no quiere decir que no haya textos, que por supuesto existen, desde pequeñas cartelas que nos indican qué es una pieza, cualquiera de las piezas que estamos viendo, o tenemos un folleto de mano que nos acompaña en la visita, ¿no? En los recorridos, y logramos no perdernos algunas veces, ¿no? Y también esos grandes paneles que inician al principio de algunas salas, ¿no? Pues que nos hablan del movimiento artístico que vamos a ver o del momento histórico, socioeconómico o cualquiera de los detalles que puedan ampliar en ese sentido este tipo de paneles, ¿no? Ahí también hay un debate sobre cómo deben ser los textos, si los hace el Departamento de Conservación o los conservadores de colección parece que tienen un tono demasiado elevado y que son destinados o que van destinados solamente a un público experto, que a veces no llega a entender incluso las palabras que se utilizan, la estructura de las frases es un tanto compleja. Si bajamos el nivel a un niveles demasiado divulgativos, parece que esos textos pierden calidad. Siempre andamos ahí un poco en ese debate, ¿no? Pero al mismo tiempo, a pesar de la gran ventaja que puede suponer esto, el museo tiene también un problema, una clara desventaja, que es la descontextualización de las piezas. Las piezas se exponen y se exhiben en unas salas, en sus vitrinas, colgadas de las paredes, pero están fuera de del contexto para el que fueron creadas. Sobre todo, según qué tipo de piezas, no sabemos para qué se utilizaban, cómo se crearon, con qué sentido. Y aquí este cuadro me gusta porque es como que se asusta de los visitantes, ¿no? Como, ¿quiénes sois vosotros? Es una exposición que hay ahora en el museo, es Parsifal. Entonces, toda una serie de elementos, necesitamos de toda una serie de elementos, en definitiva, para poder transmitir ese mensaje o el conocimiento o la información que la pieza o las colecciones tienen. Ahí es donde entramos nosotros a formar parte, ¿no? Tanto el profesor o el educador o el personal del museo, que trata a través de una serie pues, de cuadernos didácticos, de explicaciones, de los métodos que sean, de trasladar esa información que la pieza contiene de alguna forma, ¿no? Porque una zagalla, una fusayola o cualquier tipo de elemento, por ejemplo, de piezas arqueológicas metidas en una vitrina transmiten muy poco, normalmente no sabemos ni para qué se usaba ni qué sentido tenía aquello. Y en un museo como este incluso tampoco es tan sencillo. Quiero decir, hay imágenes, por ejemplo, de pintura religiosa que ya no tienen su carácter devocional o que ya no son imágenes de devoción, sino que son un cuadro en la sala de un museo que si no explicamos algunos de sus elementos o de algunos de los signos o símbolos que aparecen no van a transmitir el mensaje como debería ser. O, por ejemplo, pinturas mitológicas, que también suelen ser bastante complicadas, requieren explicación, o incluso pinturas que representan una escena histórica, de un hecho histórico, que también necesita ser comentado. Y lo mismo pues, con cualquier tipo de colección y de disciplina. A pesar de ese valor que se da a la educación y que, por definición, está reconocida como una de sus funciones básicas y primordiales, la creación de los primeros departamentos de educación no fue ni rápida ni fácil. Durante mucho tiempo estos departamentos fueron un poco como el pariente pobre, ¿no? El pariente pobre del museo, ¿no? Mal dotados de personal y de medios y fagocitados normalmente por los grandes departamentos que eran pues, los de conservación, colecciones o los de exposiciones temporales, que se venían a comer un poco el resto. La verdad es que todo esto ha costado, pero hoy no hay un museo que se precie, por muy pequeño que sea y por muy mal dotado de personal o de medios que cuente con escasas herramientas, que no tenga algo dedicado al público escolar y al público docente que acompaña a los grupos escolares, ¿no? En su más amplio sentido, entendiendo siempre por público escolar, como digo, todo el espectro. Bien a través de un juego de pistas, de una visita guiada adaptada a los diferentes niveles, bien a través de un cuaderno didáctico, lo que sea, ¿no? Hoy estos departamentos han crecido y han ido tomando una mayor relevancia y un mayor peso. Yo creo que a ello ha contribuido en parte también la presencia de importantes sponsors y patrocinadores que han contribuido económicamente a financiar un departamento de educación entero o bien alguna de sus actividades. Empresas, bancos o grandes corporaciones que han apostado por la educación en el museo y que colaboran económicamente con el ejercicio de las actividades que se llevan a cabo.
Hay quien critica esto y dice que es como un lavado de cara, ¿no? De que algunas empresas, bueno, pues es una forma de lavar la cara de otras cosas que hacen. Bueno, eso es más o menos cuestionable, podría ser motivo de un debate futuro, pero lo cierto es que ahí está y sin dinero es difícil hacer cosas, ¿no? Sobre todo cuando estás llegando a muchísimo público y a muchísima gente, los materiales son caros y requiere realmente una financiación. En algunos casos, la creación de estos departamentos fue una apuesta personal de algún personaje aguerrido del museo que decidió contra viento y marea crearlos y poner en relevancia esto, ¿no? Lo que es educar en el museo. Yo incluso hace muchos años tenía bastantes discusiones con los profesores que venían, ¿no? Porque yo decía, llamo al departamento de educación, y me decían, pero ¿cómo que educación? ¿Vosotros cómo que educación? Vosotros no sois educación, vosotros sois un museo, ¿no? Incluso con un tono a veces un tanto despectivo, ¿no? Y teníamos también un cierto rifirrafe a veces pues, con el tema de las visitas, cómo debían ser. O sea, no fue fácil porque realmente coordinar también desde el museo grupos muy numerosos que llegan día a día y en horarios muy específicos durante momentos porque claro, en verano, por ejemplo, no existen, ¿no? Según qué tipo de visitas, porque el público escolar está de vacación. O sea, coordinar todo eso tampoco ha sido sencillo y ha sido bastante duro, quizás, seguramente por ambas partes. Vosotros también tenéis mucho que contar en este sentido. Pero yo creo que hoy ya nadie piensa eso, ¿no? Y que la sinergia, podríamos decir, que se ha creado entre el museo y el centro educativo es ya difícil de deslindar hoy en día, ¿no? Y cómo prácticamente hay un binomio en el mundo de la educación actual entre centros culturales, museos y escuela, colegio o instituto. De hecho, incluso existen algunos ejemplos, rara avis, podríamos decir, en el caso al menos español, que es el caso paradigmático, diría yo, del Museo Escolar de Pusol, del que no sé si habréis oído o habrán oído ustedes hablar en alguna ocasión. Pusol es un pequeño pueblecito, digamos, que existe en una especie de pedanía cerca de Elche, de la ciudad de Elche, donde hay, en medio del campo, en una escuela rural, una persona, Fernando, en los finales de los años 60, principios de los 70, fue destinado allí como profesor, como maestro de escuela, de hecho, y creó un museo, bueno, en realidad es un centro cultural, podríamos decir, porque abarca más que el museo y sus colecciones, pero creó todo, en definitiva, un proyecto pedagógico muy curioso, ¿no? Donde se dedicó no solamente a impartir sus clases, que era lo habitual y lo normal, sino se dedicó también a recabar muchísimas herramientas, aperos, utensilios, que estaban ya cayendo en desuso porque estaban cayendo en desuso los métodos de vida tradicionales. Él, preocupado por esto, decide implicar a toda la comunidad educativa y crea dentro de la escuela, en la propia escuela, un museo. Un museo que ha ido creciendo, ha tenido que ir ampliando su espacio, sus naves, reúne una colección bastante considerable. Y, sobre todo, quizá habría que destacar la implicación que ha tenido la propia comunidad educativa y los propios profesores, ¿no? Él te cuenta, cuando hablas con él, que, claro, el profesor que cae allí, destinado por la Generalitat, bueno, pues participa si quiere, claro, evidentemente no es obligatorio, pero sí que implica realmente a la gente en un ejercicio que va más allá del ejercicio que a lo mejor podría tener en otra escuela, ¿no? Y se ha implicado de tal forma a la gente que no solamente ya la propia comunidad educativa, sino incluso los abuelos, hay generaciones enteras ahí dedicadas a hablar de estos temas, ¿no? Y de tratar de llevar piezas al museo y también de participar de alguna forma, ¿no? Es un museo muy participativo. Pero lo más impresionante es ver cómo los niños son los que realizan la visita. O sea, son los niños los que te enseñan a ti el museo, en un programa pedagógico realmente impresionante, ¿no? Ahí los tenéis, cómo se sitúan delante de cada una, está separado, digamos, como por temáticas, ¿no? Diferentes tipos de, por ejemplo, del trabajo de la agricultura, ¿no? En sus diferentes etapas, momentos y diferente tipo de cultivos, y son los niños los que salen del aula, bueno, no, está establecido, y son los que te explican, ¿no? De manera que es realmente impresionante ver cómo estos niños se convierten en una especie de profesor, museólogo, alumno, y cómo ellos aprenden en la enseñanza reglada y en los programas formativos que se les imparten, pero al mismo tiempo enseñan, ¿no? En una especie de dualidad muy, muy bonita, la verdad. Son también algunos docentes los que a otra escala han venido realizando también en sus aulas y en su quehacer diario pequeñas exposiciones, o bien han recuperado ese material que decíamos que había servido en un momento para la docencia, pero había quedado ya obsoleto, y han creado pequeñas colecciones, bueno, pequeñas o grandes colecciones en el propio centro educativo, ¿no? Incluso colecciones permanentes, que más o menos, o exposiciones permanentes abiertas en ciertos periodos o momentos o en un cierto horario abiertas al público. Aquí el profesor se convierte en una especie de museólogo o comisario de exposiciones, porque selecciona las piezas,
les hace una especie de presentación museográfica, realiza una serie de folletos o de textos ligados a esas piezas, crea una serie de actividades paralelas, como pueden ser conferencias, de manera que aquí vemos cómo los papeles se intercambian e incluso se invierten, ¿no? Cómo el museólogo, el personal técnico de los museos se convierte en una especie de profesor-educador, pero al mismo tiempo también en muchos centros el profesor se convierte en una especie también de comisario de exposiciones, museólogo, y cómo esto queda diluido y se intercambian un poco los papeles. Y esto es importante sobre todo si participan los alumnos también, porque así el alumno se ve implicado en un proyecto de no recibir pasivamente, entre comillas, ¿no?, las clases que se le vienen dando en un sistema tradicional de enseñanza, sino que se hace partícipe de eso, y no solamente porque participa y puede también aprender en ese sentido, sino porque también podemos inculcar a través de actividades como estas el gusto y el respeto por el patrimonio y también incluso el gusto por el coleccionismo, ¿no? A lo mejor estamos creando futuros también coleccionistas. Y respecto a esto toca también hablar del papel de lo social, ¿no? Todo este desarrollo no habría sido posible sin la demanda social que se ha venido desarrollando durante todos estos años. No olvidemos que el museo, por su carácter, cumple un servicio público y tiene vocación pública, al margen de cuál sea su titularidad o de cómo se financie, ¿no? Hemos dicho que tiene que estar abierto al público para que sea considerado museo, en un horario más o menos restringido, pero su función es dar a conocer esas colecciones y que la gente venga a verlas. Son muchos los sectores sociales que demandan actividades y cada uno con sus propias características y problemática. El museo ha tratado también de satisfacer esta demanda, diversificando sus actividades, ampliando los horarios, intentando formar también a su propio personal y buscando siempre la calidad. En consonancia, por ejemplo, que también se ha venido desarrollando en los propios centros educativos, el museo ha venido desarrollando y viene desarrollando también programas, lo mismo que vosotros en las escuelas o en los centros, ¿no?, relacionados con la diversidad, la integración o la discapacidad. Y paralelamente el museo también ha sabido salir de sus paredes, de esas 4 paredes, y traslada fuera también a su personal a veces que se traslada a centros educativos a dar clases sobre las colecciones o lo que se hace en el museo, o también muestra sus fondos a través, hasta ahora era el método tradicional de cuadernillos o material didáctico, como podían ser también las maletas didácticas. Que yo me acuerdo cuando empezó esto, que ahora suena como muy antiguo, no sé si se sigue usando mucho, pero, por ejemplo, las maletas que creábamos en el museo sobre arqueología, romanización, se trasladaban a escuelas rurales, ¿no?, de los pueblos. Entonces venía, o bien el profesor tenía que venir, a veces lo llevaba alguien si podía, pero también nos tocaba salir al autobús de ruta que cubría la ruta de los pueblos y metíamos la maleta didáctica allí, pues con esto es un permiso especial, ¿no?, de la dirección del museo y todo esto. Y era el autobús de ruta normal, que cubría la línea normal, y allí un profesor se encargaba de recoger la maleta, de llevarla a la escuela, tal, y lo impartía de esta forma, ¿no? Esto suena un poco antiguo, pero bueno, se ha hecho así. En un momento en el que los contenidos educativos y los métodos de enseñanza están cambiando o se están cuestionando, parece que los contenidos digitales y los contenidos abiertos van a tener cada vez un mayor peso en detrimento del libro de texto tradicional, ¿no? Lo mismo que seguramente la visita, o el tipo de visita de actividades que se venía haciendo en los museos de forma tradicional también se va a venir cambiando, modificando en muchos aspectos. Hay que estar atentos a estos cambios y a la evolución que se está dando en estos sistemas, en los nuevos sistemas de aprendizaje, donde las nuevas tecnologías van a tener, o tienen ya, desde luego, cada vez un mayor peso, ¿no? Pero no solamente las nuevas tecnologías, sino también algunos aspectos como la autoedición, de manera que ya no van a ser los libros de texto creados por las grandes editoriales tradicionales, sino que los propios profesores crean materiales o crean algún tipo de folleto, cualquier tipo. Incluso los alumnos están creando ya, los más aventajados, están creando incluso sus propios sistemas y métodos que pueden ser muy buenos porque, en definitiva, el quien recibe un poco la formación también puede ser formador de otros, ¿no? Y también, desde luego, vamos a tener que aunar temas como los agregadores de contenidos educativos y culturales o el acceso móvil, que está arrasando, ¿no? Todos estos dispositivos móviles de tablet, de iPad, de iPhone, que nos acompañan en nuestro día. Pero ahora se habla ya incluso, lo último que he estado leyendo yo, sobre las gafas estas de realidad aumentada, las famosas gafas que... Ay, perdón, venga a darle esto. O los relojes y pulseras estos también inteligentes, ¿no?, que también nos van a acompañar en nuestro día a día. Pues seguramente todo este tipo de herramientas, de dispositivos, todo esto vamos a tener que de alguna forma incorporarlo en nuestra actividad profesional. Ahora aún más, con el uso entonces de estas nuevas tecnologías, lo espacial se está diluyendo, digamos, y se llega incluso a dar el caso de que la pantalla del ordenador o el móvil
uno puede ver las grandes obras maestras como nunca las imaginó, ¿no? En una realidad aumentada y pudiendo observar detalles de las obras de arte, por ejemplo, como vamos a ver ahora, de una forma que el ojo humano a simple vista no le permite, lo cual abre un universo también de posibilidades y de nuevas formas y fórmulas de visita y de trabajar con las obras, sean del tipo de colecciones que sea, aunque vamos a ver sobre todo el caso del Museo del Prado. Estas nuevas tecnologías han llegado también, por supuesto, al museo, ¿no? A través de, no hay museo prácticamente que no tenga también una plataforma, una página web, y lo ha hecho además de manera bastante rápida, lo cual ha obligado también a un esfuerzo al personal del museo, ¿no? Que se ha tenido que poner también al día, supongo que como les pasa también a muchos de ustedes en este sentido, con estas nuevas tecnologías, ¿no? Por actualizarse y presentar al público de una manera diferente las colecciones, con estas nuevas aplicaciones. Muchas de ellas, además, destinadas a un público joven, estudiante, alumnado, que además maneja muy bien estas herramientas y se siente muy cómodo con ellas y muy a gusto, con lo cual son muy de... Vamos, que nos pueden servir también porque ya les estás entrando por una vía, un método que a ellos les gusta, ¿no? Y que les facilita mucho su labor. Vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver un vídeo que ilustra un poco todo esto con una nueva aplicación que acaba de crear el Museo del Prado, precisamente que nos permite ver, es un vídeo muy breve, y así no hablo yo tanto. Bueno, pues aquí habéis visto un poco... A ver, esto si puedo salir de aquí. Sí. Vale. Esto es una de las aplicaciones, de las últimas que el museo ha venido desarrollando. Imaginad la inversión tecnológica que esto supone, el esfuerzo para saber qué presentar a través ya de métodos audiovisuales, digitales. El cambio en los contenidos, el paradigma de la educación se está transformando, transforma también al museo. Las fronteras se diluyen, ¿no? El museo deviene así en algo totalmente participativo, colaborativo y se abre. Lleva muchos años intentando salir fuera, quizá, ¿no? Pero desde luego estas nuevas tecnologías van a permitir, y estas aplicaciones, presentar las colecciones y la relación con el público, en este caso con el público escolar o incluso con vosotros o ustedes mismos, de una manera mucho más dinámica, pero que también requiere un esfuerzo porque el manejo de estos sistemas a veces no es tan sencillo, ¿no? Los museos han hecho algo más también y es, desde luego, estar en las redes sociales, Twitter, Facebook, también casi todos los museos están presentes ya de una forma u otra. Eso permite interactuar muchísimo con el público, con los visitantes, preparar previamente la visita, hacer comentarios durante la visita, hacer comentarios después, se vuelven algo sumamente participativo, pero los museos, a mi modo de ver, han hecho también un esfuerzo mayor aún, que es sobre todo el de la digitalización de sus colecciones, que han colgado en la red, además, han volcado en la red, abriendo todo un mundo de conocimiento, ¿no? Que se abre a estudiosos, a investigadores, a profesores, alumnos y al público en general, con una recopilación de datos y una puesta en la red a disposición de cualquier persona interesada como nunca antes se había hecho.
Esta también puede ser una buena herramienta, como vamos a ver, para la preparación de clases, de trabajos y la oferta en los museos, ¿no? Especialmente, sobre todo, quizá para alumnos de niveles de ESO, bachillerato, ciclos formativos, que dominan además muy bien todas estas tecnologías. Aquí tenéis, por ejemplo, el caso de la galería online del Museo del Prado, donde si os metéis ahí, bueno, yo he elegido esta obra de Durero porque me gusta mucho, pero bueno, ahí tenéis un poco no solamente ya la obra en sí, que se puede visualizar ahí con una calidad de imagen impresionante, a ver si luego va bien esto, porque a veces, cómo se puede ampliar. Fijaros hasta qué... Con qué calidad, además. Se ve bien, ¿no? Sí. Se ve impresionante ahí. Pero sobre todo porque conlleva una serie de información, como os digo, en esta digitalización que se ha hecho y en este volcado de datos que realmente te abre un mundo impresionante, ¿no? Ahí tenéis la ficha, por ejemplo, de esta obra, pues con el título, el autor, las medidas, la técnica, bueno. Y luego, por ejemplo, se puede ver en qué sala está ubicada la obra, si está expuesta en las colecciones, está en esto. Y luego hay otro enlace, por ejemplo, a esto que se llama Prado Media. Bueno, lo podéis ver tranquilamente vosotros porque no sé si todos los enlaces van a estar, ¿no? Pero donde veis un poco también como herramienta impresionante que nos puede servir a todos, ¿no? Tanto en el aula a los docentes para cualquier tipo de trabajo, incluso a los alumnos y todo esto. Pero, en definitiva, nada de esto sería... A ver si voy cerrando. Nada de esto sería importante si falla lo importante. Y es que esto sea útil, sirva y realmente se utilice, ¿no? Pero también si falla la base. Yo, desde mi experiencia, creo que una de las cosas que mejor se puede transmitir a los alumnos, sobre todo durante su visita a los museos, es el respeto por el patrimonio. Que en las salas no se corre, no se empuja porque se pueden dañar las piezas o puedes causar un desperfecto, un accidente, que no hay que guardar el turno de palabras cuando estás con un guía o el profesor o quien te esté guiando la visita o en la actividad que estés desarrollando. Hay que guardar un turno porque somos muchos y eso requiere que cada uno sepa cuándo tiene que intervenir, que no hay que gritar porque molestamos al resto de visitantes, que normalmente ya nos suelen mirar bastante mal. Y esto es especialmente importante en edades tempranas, ir educando a los niños y a los jóvenes en esto, pero desde edades pues, de educación infantil y primaria. Desde aquí hago un llamamiento, porque sé que estáis muchos de esas edades, que una de las cosas que se puede inculcar, y por supuesto también desde el propio personal del museo, es este tipo de respeto hacia el patrimonio y respeto hacia los demás, ¿no? Entonces, la implicación de los alumnos en todo esto es fundamental, y su presencia también en los museos, en los conciertos, en las salas de cine, en el ballet, en los teatros, ¿no? En cualquier tipo de actividad cultural, porque solo así podremos ir creando públicos, visitantes, espectadores, lectores, melómanos, con su propia capacidad de análisis y de opinión. Y esa puede ser también uno de los objetivos a cumplir. Y es que, aunque en un principio las visitas o el tipo de actividad pueda ser una actividad guiada, ¿no? Conducida, podemos decir, con el tiempo los niños, los adolescentes, lleguen realmente a ser mucho más autónomos en este sentido, ¿no? Y a tener su propia iniciativa, de manera que pasen de ser ese público cautivo del que hablábamos en un principio a un público cautivado, ¿no? Incluso cautivador, que traiga a su vez a otros visitantes al museo o a cualquier tipo de actividad cultural. Y en todo este proceso el profesorado, desde luego, juega un papel fundamental, porque sois vosotros, son ustedes los que están en su día a día, los que conocen perfectamente cuáles son las necesidades, las dificultades, y son también los que pueden transmitirlas al personal del museo para que todos consigamos aunar esfuerzos para conseguir el objetivo final y el cumplimiento de este fin, que es sobre todo el trabajo con todos los niños, adolescentes que están en las aulas o en las visitas al museo. En todo este proceso requiere esfuerzo. De hecho, el estar hoy aquí, supongo que para muchos de ustedes habrá supuesto también pues, dejar a su familia, a su casa, las actividades del fin de semana para venir a este encuentro y, desde luego, dice mucho, ¿no? Del esfuerzo que se tiene que realizar en este sentido y que realizamos todos. Y requiere también recibir formación, de alguna forma, porque no siempre es fácil que el profesor pueda transmitir
a través de las colecciones y de las piezas del museo, el conocimiento tal y como puede ser o como debe ser, ¿no? No es tan sencillo a veces porque los elementos y las herramientas y las capacidades, digamos, que tiene cada uno pues pueden ser diferentes. De ahí también la importancia de recibir cursos de formación como los que realiza el Museo del Prado o otros museos que tienen ya oferta formativa específica para profesores. Y para que el museo se convierta realmente en algo dinámico y activo, necesitamos la presencia del público, pero también cualquiera de sus quejas o sugerencias. Los museos generalmente tienen un departamento de atención al visitante a través del cual se puede encauzar cualquier queja, sugerencia o cosa que quieran ustedes manifestar, o también a través de los propios departamentos de educación a los que pueden dirigirse con toda tranquilidad para manifestar cualquier cosa que suponga, desde la crítica constructiva, una mejora para todos. Y decíamos al principio que íbamos a hablar de lo importante y para finalizar quiero destacar la importancia de los encuentros, ¿no? Y de encuentros como este, que fue un encuentro pionero en España, desde luego el que suele tener mayor asistencia, no hay más que ver hoy todos los que están aquí, que afecta o del que participan todos los niveles educativos, como se ha dicho al principio, de todo tipo de enseñanza, de todo tipo de centros, de todo tipo de materias, de asignaturas. Mi enhorabuena al museo por organizar una actividad como esta. Espero que realmente sirva de eso, de encuentro, de intercambio y de puesta en común, que ustedes se conozcan. Van a conocer el trabajo de algunos de sus compañeros que se convierten en profesores de profesores o algo así. Están un poco nerviosos, hemos dicho estos días, pero bueno, preparando todo esto. A través de sus ponencias y de su trabajo en las aulas, utilizando las colecciones de las que hemos venido hablando, en este caso del Museo del Prado, van a saber cuál es su labor docente, educativa, las propuestas que hacen. Y poco más me queda que decir, solamente que espero que disfruten, que lo pasen bien y que eso es lo importante. Muchas gracias.